Allora, beh, ecco, è partita. La prima immagine che state osservando del corso, in realtà, al margen di tutta la foto, eccetera, la torre pendente di Roma, Colosseo, eccetera, già que aprovechito, ya que c'è la bandiera dell'Italia, ¿no? Como vimos esto sin querer rapidísimo en el otro archivo de los colores, in questo caso, beh, como dijimos, verde, bianco, rosso, la bandiera dell'Italia, ma dal punto di vista sportivo il colore che si usa è l'azzurro para la camiseta, para el pantalón y demás. Però in realtà lo dico per una cosa che è successa ieri, che passò ayer in Italia. Ieri, il 17 marzo in Italia, è la festa della bandiera d'Italia, quindi come per noi ovviamente il 20 giugno, come festejo, diciamo, no? Perché il resto delle notizie, la maggior parte delle notizie non sono proprio belle in Italia, ovviamente per questo della pandemia, que es justo lo que estábamos hablando recién con el otro grupo y haciendo la típica, obviamente inevitable comparación con la Argentina. E va con la terza ondata. Tutte le scuole in Italia chiuse. Los padres de vuelta son padres maestros, diciamo come all'inizio, diciamo, no? Della pandemia anche per noi. Quindi questo, y después las imágenes que por ahí compartíamos recién era de un telegiornale dell'altro ieri, del martedì, precisamente dove uno di questi giornalisti, uno periodista, parlava con un virologo e, bueno, sobre il tema e ovviamente diceva sì, va bene tutto quello che voi state dicendo, però vi mostro questa immagine, le dice il periodista. Bueno, muestran un video di Milano, degli ultimi giorni di febbraio di Milano, donde parecía Buenos Aires es Londres, digamos, comparado con una fiesta clandestina, ¿no? Pero nessuno con la mascherina, todos a los empujones, a las patadas con la policía, bien nuestro, digamos, bien nuestro, pero Milano. La polizia renegando ovviamente con la gente ebria e demás. E quindi diceva, se guardo questa immagine capisco la quantità di contagi a marzo, dice, mirando tutto lo che no hacen ahí. Pero lo curioso dell'intervista è che acá también se notó, y seguramente más de un conocido tendrá, en cada Carlos Paz, proprietario di un negozio, di un bar, di un ristorante, la giornalista è andata al ristorante a chiedere, a preguntarle a esta persona che ne pensava delle misure. E, sinceramente, io lo dico in italiano, però si capirà. Dice, ma non ha paura ad una multa? No, me ne frega. Dice, preferisco pagare la multa che essere chiuso. O sea que así apertamente preferían tener fino a una protesta muy importante que se dio en toda Italia, como una marcha, digamos, general de este sector, el gastronómico, donde todos estaban abiertos al 100% de su capacidad, no los límites, las restricciones y demás de cada disposición, como sucede acá, también en Italia, obviamente, la cantidad de metros cuadrados, las personas que pueden ir a comer y demás. No, bien a la antigua, hasta a pleno, digamos, el bar-restaurante. Y obviamente las personas entrevistadas, propietarios de esos locales, preferivano la multa. E se mi fanno qualcosa, diceva uno dei proprietari giovani, diceva se mi fanno qualcosa non mi preoccupo perché ho un gruppo di avvocati e faremo ricorso, o sea, vamos a apelar a lo que nos diga el Estado, porque así, se continuiamo così, proveremo a, lo scrivo io nel chat, una parola muy economica, però italiana, che è il fallimento, la quiebra. Si seguimos así, tengo que cerrar, tengo que declarar la quiebra. Tengo que hacer eso, preferisco aprire e pagare la multa. Se uno ascolta e guarda questa immagine, che sembra più Argentina che Italia, entiende por qué todas las prohibiciones que tienen hoy los italianos fino almeno per ora con il decreto attuale, fino al 9 aprile prossimo. Están todos encerrados, por decirlo rápidamente. Soprattutto le scuole, obviamente. Y después algunos sectores tienen que declarar como los famosos permisos nuestros de hace un año, tienen que obtener ese permiso esencial y demás para poder salir de casa y dentro de un horario. Fino alle 9 se non sbaglio, fino alle 21, già da ahí es como que se cierra la persiana y todos adentro. Dalle 21 se non sbaglio alle 5 del mattino è il periodo, digamos, de no circulación, teórica, de los esenciales, obviamente, ¿no?
Quindi uno scenario, ya la tercera vez, ¿no? La terza ondata, como le dicen ellos, pese a la campaña de vacunación, que es muy importante en Italia, pero tiene el mismo déficit nuestro en cuanto a la cantidad de vacunas disponibles. El única, yo ahora justo acá no tengo la carta geográfica en este documento que ahora vamos a ver, pero l'unica regione d'Italia, ya que estuvimos viendo regiones, che non è di colore, già che vimos los colores también, tutta Italia, almeno 15 su 20 regioni, sono di colore rosso, o sea, todas las prohibiciones habidas y por haber. 4 sono di colore arancione, o sea que no están, también que digamos un poquito más, ¿no? Están naranja. E una sola è in bianco. Indovinate, piensan, adivinan cuál es? ¿Cuál es l'unica regione in bianco? De las 20? ¿Qué pensate? Cioè, Lombardia, Sicilia, Liguria, Piemonte. ¿Cuál Me piensa que está? Lo habías dicho, me parece, pero ¿era Calabria o Sicilia? No, No, Calabria è in rosso, è in rosso. no, no sé, no sé. Lo È habías vicino, dicho, pero vicino, vicino, è vicino alla Calabria. Ma vicino, in modo sì, sta todo cerca in realtà in Italia, però vicino a Calabria. Quale sarà? Sicilia, no. Non è Sicilia, però vicino a Sicilia. ¿Eh? Sicilia. Quale sarà? Sardegna, Sardegna, ecco. Sardegna es la única en blanco, al menos hasta hoy día. Al menos hasta hoy día, o sea, con los decretos y demás hasta 9 de abril, es la única en blanco. O sea que dentro de todo está todo, valga la redundancia, abierto en cuanto a actividades y demás. Y el resto, rosso o arancione, o sea, uno peor que otro, digamos, en cuanto a movilidad, restricciones, digamos, de todo tipo, sia del lavoro, di uscire di casa, eccetera. Quindi è un problema. L'isola, Sardegna en este caso, sì, sì, pueden cantar vittoria, están di colore bianco. No, in realtà no, perché un problema che ha, uno di tanti problemi che ha la Sardegna è già de por sí, ya que es un'isola, è l'isolamento del resto de Italia. Entonces, puede ser bueno por un lado en cuanto a esto del virus y demás, pero anche se ha bisogno, si necesita ayuda di un'altra regione, también è un problema. E poi la popolazione della Sardegna, la maggior parte, los italianos usan, ahí les escribo, son parole più dell'inglese che dell'italiano, ahí yo le escribí una, over, dicen así, tal cual, over, per dire una persona che ha, per esempio, over 70, vuol dire che ha più di 70 anni. Allora, più, cioè persone che hanno più di 70 anni, c'è una gran quantità in Sardegna. Non è in tutta Italia, ovviamente, ma in Sardegna molto si vede che la popolazione è troppo invecchiata. Invece, under, che è l'altra parola che usano, per dire sotto, che sarebbe la parola italiana. Cosa significa under? Que tienen menos de 30, menos de 20, menos de 40. Ellos dicen under, por ejemplo, si pienso al calcio, nosotros tenemos la selección sub-15, sub-17, sub-21. Bueno, eso en italiano es under 17, usan el número como nosotros. Under 19, under 21. Quindi ci sono giovani in Sardegna? Sì, hay jóvenes, però la maggioranza sono persone over 70 anni in Sardegna, si uno hace una estadística de la población. Quindi è un problema, por más que estén en bianco. No es para que se relajen, obviamente, ¿no? Non morare. Pero bueno, por ahora tiene esa ventaja rispetto alle altre regioni dell'Italia, no? Bene, queste foto che state osservando, la maggior parte di queste foto, come vi dicevo, la Torre di Pisa, ovviamente nella città di Pisa in Toscana, poi tutte e due, sia quella della bandiera d'Italia, quella che è a sinistra, la che sta all'izquierda, tutte e due sono ovviamente di Roma, sì, lì si vede, questo è il fiume Tevere, che si vede allí nell'immagine, perché tome il laser, ahí está, il fiume Tevere e l'amico San Pietro detrás. E invece questa foto della Liguria, quella che è a sinistra, è questa che state osservando dall'altra parte, con quella montagna, col vulcano che si vede di fondo, si viene Caserta, la ciudad si chiama Caserta, è molto vicino a Napoli, e lì ovviamente per il Vesuvio, sì? Per il vulcano Vesuvio. Beh, detto questo come informazione turistica, diciamo, i posti, vi passo a raccontare un po' quello che vi ho preparato. Quello che vi ho preparato ha a che vedere poi con un libro, pero yo fui cortando como para que puedan tener teoría y práctica en el mismo archivo, ¿sí? La prima cosa che troviamo in questa pagina, yo ora la agrando,
que vedere, yo después les mando estos, no les envié, ahí algunos van a ver parlantes chiquititos, bueno, porque son audios también para poder escuchar. Ahora por una cuestión de cambio de micrófono, para no hacerles perder tiempo, lo podemos hacer porque están las transcripciones del texto, de los diálogos, pero después está bueno también que escuchen, obviamente dal vivo, para l'ascolto, ¿no? Para la escucha, estos mini diálogos que propone cada página. En questo caso, la pregunta del millón que va a responder un poco toda esta hoja es chiedere l'origine, o sea, solicitar el origen. O sea, en ese caso, como están ahí después las dos preguntitas para anexar, la pregunta que le puedo hacer a una persona por la calle es di dove sei, que estoy escribiendo en blanco y le cambio el color, ahí está, di dove sei, sei una persona que do del tú, o sea que la trato del tú, es como el de dónde eres, el de dónde sos nuestro, viene ese di dove sei. Invece se la persona è un registro formale, como está ahí la otra opción, di dove, esperen que lo agregamos ahí, dove, uy, no le cambié, esperen que no le cambié la configuración de mi tastiera del teclado, ahora sí, si no me hacía los acentos al revés, ahora sí, di dove, o sea, de dónde es usted. Siempre estamos preguntando el origen. ¿Por qué exagero eso? Porque hay una pregunta casi idéntica que cambia la primera palabrita, el di, la preposición. Si lo pongo acá para que le queden las dos, porque se juega también con los países que están después allí en el cuadro. Si yo en vez de pedirle a una persona de chiedere, ¿sí? De solicitar, de pedir l'origine, le quiero pedir, solicitar la provenienza, que la agrandamos así queda el mismo, la stessa riga, la pregunta en vez de decir di dove sei, siempre del tú, es da dove vieni. Si es del tú. Si es del lei, da dove viene. En que cambia un poquito, ¿sí? O sea, sé l'origine di dove sei. Sono di Carlos Paz, para poner un ejemplo. Da dove vieni. Supóngase que sigue siendo Carlos Paz. Vengo da Carlos Paz. Ese da significa desde. El from, diciamo, dell'inglese. Pues questo da. Cambia obviamente la preposición. Todas van a apuntar a lugares, a ciudades, obviamente. Una en cuanto a origen y otra en cuanto a proveniencia, o sea, de dónde viene la procedencia de la persona, de dónde viene, de dónde proviene. Detto questo, hay un pequeñísimo, ahora lo agrando para que no sea tan pequeño, un piccolo texto, ahí está con la lente de ingrandimiento, la lupa, este chiquitito que está acá, lo trato de trasladar para que se vea bien, después les pongo si quieren las preguntas, con un ascolto ovviamente. Ovviamente manca l'idea, dice ascolta e completa i dialoghi, son dos mini diálogos, tanto il quadrato come il triangolo. Il problema è, abbiamo che Stefania non ha il microfono y Fran, no sé, te veo por duplicado, quizás. Sí, sí. ¿Sí? Allora, para hacer la dramatización, digo, del diálogo, proviamo Cristina e Francisco. Allora, il quadrato sería Francisco y el triángulo sería Cristina. Dale, voy yo primero. Certo. Lei è italiana? Sì, e lei è inglese? È inglese? No, sono irlandese. Ah, irlandese. Si sono di Dublino, lei... Y hay que agregarle una a esas dos de arriba. Lei de dónde sei? No, se lei è questa. Ok. Voy de vuelta, para. Sí. Si sono di Dublino, e lei di dove? Di dov'è? Di dove? Di Verona. Di Verona, questa città. Y bueno, vamos al otro mini diálogo de la derecha. José Luis, Sí. en la primera pregunta, Sí. lei è italiana, no va nada adelante, esos puntos. No. Perché il dialogo. Cioè, lei è italiana, como que le queda la duda. Claro. En la entonación, ¿no? De la pregunta.
Andiamo a questo del tedesco. Sería yo. Sì. ¿Sei tedesco? No, sono austriaco. E tu di dove sei? Sono italiana, di Génova. Ecco, molto bene. Vedete que en una, bueno, para aplicar esto de dónde eres, de dónde sos y de dónde es el de usted. O sea, un diálogo informal, el primero, questo ovviamente del lei, formale, y obviamente questo del tú, ¿sí? Ese mini dialoguito de austríaco. Allora, la pregunta del millón seguramente sarà la prima. Hola. ¿Hay alguna? Prego. ¿Se escucha? Sì, sì, Stefania. Bien. Brava, molto bene, bravísima. De estos dos dialoguitos, ¿hay alguna palabra desconocida? Si la hay, pregunto, si no, seguimos adelante. Yo entiendo que ley significa y tú. No, usted. Ley es usted. Ah, ley. El resto se entiende. De mi parte sí, Dublino es Sí. Dublín. Acuérdense, yo lo digo porque por ahí quedo como congelado. Cuando yo les pregunto, es porque estoy mirando la hoja esa que ustedes ven, no los veo a ustedes. ¿Sí? Si no, por ahí alguno me está haciendo así con la cabeza y yo no lo veo, porque estoy mirando el Jamboard. ¿Sí? Ahora sí los veo a ustedes, pero cuando les pregunto es porque no los estoy mirando la cara, ¿sí? Estoy mirando el documento. Sí, sí, yo no entiendo todo. Sí, yo Ok. también. Allora, Sì, cosa significa tedesco? Alemán. Ecco. E come sai? Sì, alguno estuvo pispeando acá, me parece. No, Molto pero bene. lo dijiste vos la semana pasada. Brava, No, bravissima. Martedì. Brava. In realtà è la parola, una delle due parole difficili, in realtà. Perché? Perché il paese è Germania. Però invece di dire il tipico errore qual è? Germano o germana. È l'unico che cambia, ovviamente, a differenza dell'espagnol. Tedesco o tedesca, si es femenile. Bien, nos vamos a ir metiendo en ese mundo, en esta hoja, digamos, en esta actividad. Obviamente yo les voy a ayudar porque el libro de italiano, al menos, bueno, ahí está estos mini cuadritos son como el resumen de gramática, ¿no? El tu di dove sei, lei di dove sono italiano, sono, y ahora vamos a ver todas las posibilidades que hay, di, y bueno, el nombre de la ciudad que sea, ¿sí? Propone una piccola, lo voy a tener que achicar un poquitito nada más para que quede bien, aunque está ahí la matita, pero un chiquitín que lo ajusto y ahora lo agrando de vuelta un poco, como para hacer foco, ¿sí? Hacer foco justo ahí, calculo que va a estar bien. ¿Se ve bien ahí? La parte del 9? Sí, Sì, se ve bien. Ok. Allora, abbiamo una piccola attività y un cuadro. Yo voy a arrancar al revés. O sea, voy a dejar la parte más fácil, que es la de los dialoguitos, para lo último. O sea, la idea es copiar la A, la B o la C en el globito, digamos, que le falte del mini diálogo. Pero antes de ir a ello, observando el cuadro, ¿no? Con i sessi, etcétera, el paese, verán que es troppo europeo, digamos, en cuanto a los países que les nombra, ¿no? O sea, si uno piensa en el mundo, el colmo, pero bueno, es propio de los italianos. Entonces, lo que les voy a agregar, que es imprescindible, obviamente, a ver si puedo aquí al costado, sí, perfecto. Nada más que voy a achicar la letra porque si no, nunca me va a dar la cantidad de países y demás. Sono altri aggettivi, vamos a poner primero cómo se llaman estos en italiano, aggettivi, este tipo de palabras, di provenienza. Es decir, come noi diciamo los adjetivos de nacionalidad, los gentilicios, ¿no? Allora, dentro degli aggettivi di provenienza, bueno, italiano no hay problema, italiano-italiana per l'Italia, voy a los que son iguales, ¿sí? Bueno, Germania tiene esto raro, pero nosotros tenemos alemán y alemana, o sea, tenemos que cambia. Con Austria coincide con los españoles, ¿no? Diciamo austríaco, austríaca. O sea, hasta ahí venimos igual. Svizzera, cioè per Suiza, ¿no? Svizzero, Svizzera, para suizo o suiza. Hasta ahí venimos idéntico al español. Con España, lo mismo. O sea, si bien cambia un poquito, tenemos spagnolo, spagnola. Cioè abbiamo il maschile e il femminile, o sea, la O por la A. Lo dejo en stop a esos países que tienen allí debajo para agregarles otros de interés que son importanti. No es que voy a poner todo el mundo, ¿sí? Pero almeno per avere un panorama più globale che Europa solo, como tenemos allí, ¿no? Obviamente, Argentina, lo dejo obviamente
vamos a escribir propósito con mayúsculas, así vamos más rápido. Argentina, iguales, ¿sí? Argentino, Argentina. Voy a los gentilicios, ¿no? Argentino, perdón, puse primero el femenino y después el masculino, ¿sí? Hoy, si yo pienso, siempre pensando en nuestra porción, digamos, ¿no? En el Sudamérica, ellos dicen Chile, paese, nada más que lo escriben así, chileno, chilena. Bolivia es igual, cioè boliviano, boliviana. Si voy a Paraguay, Uruguay, yo para quedar bien sì con nuestros vecinos primero. Paraguay, perché anche ci sono molte persone di questa nazionalità in Italia. Paraguay se escribe igual. Ahora, la persona, cioè el paraguayo, paraguaya, nuestro, cambia un poquito en italiano, no mucho, es paraguayano, suena raro, ¿no? Pero bueno, esperen que se me cambió el tamaño. Paraguayano, paraguayana. ¿Y cómo piensan que va a ser Uruguay? ¿Cómo sería? Uruguayano. Exacto. Uruguayano, uruguayana, como uruguayana, ¿no? Pero con I latina. Poniendo si el femenino primero, masculino, bueno, me los voy mezclando, pero se entiende más. Igual que nosotros. Colombia igual, colombiano, colombiana. Perú. Con Perú. No pongo porque suenan raros también, ¿no? Peruviano, peruviana. Es el peruano, peruana. Si subo un poquito, México, mexicano, mexicana. ¿Sí? Fíjense que ninguno de todos estos que le estoy anotando está, porque pone obviamente algunos de Europa, el libro en este caso. Poi, el que le da bronca a más de uno, pero bueno, es así en todos los idiomas, ¿no? Stati Uniti, soprattutto dovete pensare all'inglese, ¿sí? Esiste statunitense, che sería exacto, però si usa più un altro, che è americano, americana. John es americano, María es americana, supongamos, ¿no? Por norteamericana. Siempre pensando en América. Poi, a propósito, los que voy seleccionando, si tienen un... me olvidé de unos vecinos, se van a enojar. Brasil, pero sigue siendo lo mismo, pero que puse Brasil. Brasil, brasiliano, brasiliana. Ahí está. Hasta ahí, al margen de que cambie un poquito, siguen igual que en español, es decir, una O y una A, el maschile y femenil, iguales, nada que ver con esos últimos de Europa. I libri di italiano attuali, non questo che state osservando per i piccoli soprattutto, ci sono molti paesi, o bien en muchos países, en los libros, con los nombres de los chicos y demás, que un poco habla de la inmigración en Italia, obviamente. Y cuando dice la inmigración, no es que hay muchos tedeschi, francesi, sino que van a ver, por ejemplo, somalo, per Somalia, por Somalia, van a ver, per esempio, eritreo, por Eritrea, van a ver, che altro tipico, senegalese, per il Senegal, camerunese. Bueno, ellos a poco tienen que adaptar también a esta realidad, digamos, global, del caso de inmigración en Europa, puntualmente en este caso en Italia. Albanese, pero Albania, yo le dicen Albania en vez de Albania. Otra que cambia como Canadá. No puse a Canadá porque no me sirve para un ejemplo que ahora vamos a anotar. Allora, poi, tutti gli altri 4 paesi que nos quedaban ahí en el cuadrito debajo tienen algo en común. ¿Qué observan en común? Cioè, de Inglaterra, Irlanda, ¿qué tienen en común de esos países? Que terminan en S. No. Un poquito más. En lo español lo dici tú, Cristina. No, Irlanda, irlandese. Sí. Irlandesa. No, es que no veo mucho. Scusa. Lo agrando un poquito. El género termina igual. Es Ecco. igual. Sí. Yo por una cuestión de tamaño de la hoja, ¿sí? De la que están viendo. Questi, bueno, igual quedan en la grabación. Ma tutti questi aggettivi que están aquí, ¿los pudieron anotar o pudieron tomar apunte? Sí. Yo sí. Sí, pues Sí. me gustaría, si no, a ver, algo que ahora que lo pienso, tanta la tecnología y no lo pensé. Hacemos así, ¡tup! Para algo sirve la tecnología. Denme 2 segundos, porque tengo que borrar allí para
para colocarlo para que les quede al lado del tablero, sin cambiar el tamaño de la hoja. En 2 segunditos que se abra el amigo WhatsApp Web y se los pego allí en el WhatsApp, ¿sí? Igual para que cuando lo revisen es de ese cuadrito por si le faltò alguno. Dipende dal segnale anche, no? Che per caricare WhatsApp dimora. Intanto ce l'ho copiato così che lo posso cancellare, así le voy agregando mientras se carga WhatsApp. No tenía la herramienta seleccionada, ahora sì. Poi, come avete detto indirettamente di questi 4, tomo uno de esos 4 de ejemplo para agregarles otros. Per esempio, Portogallo. Tengo que cambiar el tamaño. Esperad. Ahí, y cambiamos la leyenda y lo agrandamos acá. Bien, Portogallo. Obviamente sí, también las ciudades, las capitales, yo acá no estoy apuntando a la capital, pero ovviamente anche i capoluoghi, le capitali di questi paesi cambia. Cioè, de todos los que nombré recién, bueno, nombré muchos de América, los de América no, però nel caso al di Roma, pero Germania para los italianos es Berlino, que algunas ya notaron ahí, ¿no? Porque decía Dublino, por ejemplo, per Irlanda, cambia un poquito de cómo lo decimos en español esa ciudad. Portogallo dice portoghese, ¿cierto? Y está portoghese. Y ambas personas, digamos, ambos sexos, termina la misma palabra igual, ¿cierto? Portoghese, no cambia, no varia. Si ustedes después miran con Inglaterra, inglese pasa lo mismo, no existe inglesa, que sería el error. Irlanda, irlandese, supponiamo Mario è nato in Irlanda, è irlandese. María è nata in Irlanda, è irlandese. ¿Sí? O una comida típica, algo que sea femenino para nosotros, no cambia, sigue siendo irlandese. ¿Qué regla tengo como ayuda para acordarme esto de cómo terminan? Porque es un error común, tendemos a poner la A en el femenino. Qual è la regola? Che se voi pensate questi 4 paesi, Inglaterra, Irlanda, Portogallo y Francia, si pensamos en español, el masculino de supongamos Mario, el Mario que nació en estos 4 países, termina en S en español, ¿no? O sea, inglés, portugués, irlandés, francés, termina en S. Bueno, a esos países que termina así, el gentilicio, es agregarle una E en italiano. Esa sería como la regla de bolsillo. Y ahí podemos agregar otro. Pues decir, por 4 países, no. Yo arranqué con Portogallo. Per esempio, se penso, uno de los típicos que viene en los libros de italiano es Giappone. Giappone va a ser giapponese, el gentilicio, per Giappone. Se penso a Danimarca, va a ser danese, ¿sí? Se penso a Finlandia, finlandese, ¿sí? Se pensa a Olanda, olandese, y podría estar toda la tarde-noche así, ¿sí? Con tutti questi. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Bueno, Canadá, nosotros decimos canadiense, en italiano una letra di meno es canadese, pero sirve para ambos géneros, ¿sí? Canadese. Hasta ahí sería, pero perfecta la regla, ¿no? Todo lo que termina en S en español, islandés, estoy haciendo memoria, hay un montón así, ¿eh? Bueno, yo le dije recién senegalese al senegalés, senegalese también. Pero bueno, como toda regla tiene sus excepciones, obviamente donde no me pueden ayudar. Díganme si llegan hasta ahí, y ahí les agrego lamentablemente se usan mucho en italiano, estos países que son excepciones a esta regla que escucharon con el español. Quali? Per esempio, se il paese è Cina, noi diciamo Mario è cino e Maria è cina, se lo pensiamo in spagnolo. Beh, in italiano tutte e due sono cinese. La lingua cinese, la cucina cinese. Non esiste cinesa, ¿sí? O sea que ahí la regla no me sirve, porque no decimos chinés en español, ¿cierto? Dicho ese país, ci sono altre eccezioni. Per esempio, se il paese, il más difícil de pronunciar en italiano, el gentilicio, se il paese è Svezia, la bandiera è di colore giallo e blu. Che paese è dell'Europa? Svezia. Una croce gialla su un fondo blu. Suecia. Suecia, ecco, molto bene. Allora, le persone nate in Svezia
Nosotros decimos sueco-sueca. Bueno, ellos en cambio dicen, ahora van a ver, primero lo escribo a ver cómo lo pronuncian. Ese es el gentilicio. Svedese. Non so, Zlatan Ibrahimovic pensando en el fútbol, è svedese. Roxette è un gruppo musicale svedese. Para poner uno y uno, para que todo en el fútbol. Bueno, se ve mucho esto en el deporte cuando son jugadores de estas nacionalidades. Todo el tiempo uno escucha estas palabras. ¿Sí? O en las escuelas mismas, la procedencia del alumnado. Java. Java Eh, también. es Ava, brava, bravissima, brava. Ava, De sì, mi sì. época. No, figura, deve pensare un po' la quantità di cose che sono della Svezia, no? Anche i cognomi, uno pensa Ericsson, eccetera, ¿no? Svezia. ¿Hay más excepciones en el mundo que no nos sirve la regla? Sí, la típica, parlando de Europa siempre, Ungheria es el país, pero en italiano, ahí pongo Ungheria primero, se le pongo el país y después el gentilicio. Ungheria, acuérdense que el acento va ahí. Bueno, nosotros decimos Hungría, acá igual, pero es ungherese, también está como apellido esa palabra, ungherese. Uno scrittore importante del Novecento in Italia è di cognome ungherese. En questo caso nosotros decimos húngaro o húngara, bueno, ellos dicen ungherese. Y siempre en el mundo de Europa, en este caso de estos últimos dos, ahí está. Un altro paese del nord dell'Europa che pasa lo mismo, è il caso della Norvegia. Norvegia sería nuestra Noruega. Nosotros decimos noruego o noruega, ellos dicen norvegese. ¿Sí? Ahí como que tienen bastante amplio, digamos, ¿no? Y hay uno que está fuera de todo esto, pero es igual en español, que es un paese dell'Europa molto importante. Belgio, Bélgica, e Belgio è maschile in italiano. La persona nata in Belgio è belga, come lo spagnolo anche belga. Ese está fuera de toda regla, pobrecito, es único. Los que no puse porque son iguales. Uno piensa Australia, que muchos chicos a veces en la escuela se confunden con Austria, cuando tienen que ponerlo Australia con Austria, allora Australia, australiano-australiana, igual que nosotros. ¿Sí? No, no modifica. Se volete sapere di qualche paese che non ho nominato, ditemi, Yo traté de ampliar dentro de todo lo que es el mundo lo que más se va a escuchar, lo que más van a escuchar. No puse ahora que estoy haciendo memoria, bueno, Venezuela, por poner un país. Venezuela es venezolano en italiano, verán, no cambia mucho, pero sigue siendo venezolano o venezolana. Cubano, cubana, uno tiene que hacer memoria, ¿no?, de geografía, digamos. Después lo que tienen es que los molti paesi del Oriente, lo que cambia es la posición del acento, cioè Afghanistan en vez de Afganistán. Cambia esta posición del acento, pero afgano o afgana, en italiano va a ser igual. Pakistano, ¿Y Rusia? Igual a lo español, brava. Russo, russa, con la doppia S. Lo único, ahí lo agrego. Sí, se van a escapar, obviamente. Ci sono tanti paesi. Pero Rusia, obviamente ruso o rusa. Perdón, la O y después vamos a poner ahí. Ruso, rusa. Pensando en Rusia, me viene esto, ¿no? Polonia, obviamente polaco o polaca, ¿sí? Pero sí, no quería llevarlo a Europa solo, pero en este caso de estos países, ¿no? Croacia, obviamente croato o croata, ¿sí? Molto di questo, con i ragazzi a scuola, noi vediamo l'Unione Europea, entonces una de las primeras cosas que ellos por ahí aprenden, ¿no? De la procedencia de esta gente, ¿no? La primera palabrita aparte del país, la capital y la bandera de cada miembro de la Comunidad Europea. Regno Unito, certo, però pensano in Inghilterra, inglese, però también Regno Unito, o sea, Escocia, escocese, ahí tiene otro de que termina igual en español escocés, ¿sí? Escocia, solo que con Z y con S impura, sería del grupo este de canadienses, de canadienses, holandeses, ingleses. Scozia, un licuore, escocese, ahí está. Tienen que irlo grande porque a todo, ahí está. Trataba de no juntarlo.
Beh, con tutta questa informazione ora l'attività è troppo semplice, van a ver la che pide, in realtà, ahí lo agrando un poquito, ¿sí? L'esercizio è mettere a posto, colocar cada una de estas frases según el dialoguito. Stefania, ¿tú me ascolti bene? Sí, Stefi. Sí, ¿Qué dirías para la número 1? ¿Con cuál la unirías? ¿Con la A, con la B o con la C? sí, C. Allora, sei svizzera, no sono austriaca. Yo le hago la flechita, pero bueno, para completar. Ok. Vediamo, le hago como un puntito como que va acá, ¿cierto? Che mi dici, Francisco, de lei è francese? Della B. Io sono italiana. Ah, no, perdón. Sí, lei è italiana. Exacto, la A, ¿cierto? Yo hago como el garabato, pero bueno, es para escribir ahí. Y obviamente, Cristina, Sería, io sono italiana e tu, io sono tedesco. perfecto. Hago el garabato, bueno, para que quede bien, digamos, pero bueno, perfecto en cuanto a la attività. Su di questo, ahí le avanzo alla 3, c'è un piccolo compito, una piccola attività, in realtà due, la dico ora para después ovviamente che resta come compito, dove, espero que lo agrando un chiquitín, a ver, no, le saqué a la lupa, ahora sí, y voy hacia la izquierda. Ah, no, se me pega mucho, veamos si lo puedo arrastrar. Ahí se ven las preguntas, ¿sí? Ahí me interesa. Carlo Mari, Torino, architetto, ¿sí? Allora, l'idea è rispondere in base all'informazione. Per esempio, dove abita il signor Mari? Dove abita? Che mi risponde? A Torino. Ricordate questo, che se la domanda è dove abita, è la única que te dice dove abita. En ese caso, recordar esto por la preposición, lo pongo acá al costadito. Nosotros decimos en Carlos Paz, en Italia, en Argentina, en Córdoba. Usamos en. Bueno, correspondiente a eso en italiano uno pensaría en in. Sería lo más parecido. Bueno, los italianos para decir en, hablando de los lugares, tienen dos preposiciones. Una es a y la otra es in. Entonces ustedes me van a decir cuándo uso a y cuándo uso in. Bueno, pongo así, tipo garabato, una al lado de la otra. A diferencia de lo español, cuando el lugar sea una città o lo pongo en vertical por una cuestión de espacio, ¿sí? O un paesino, un pueblito, se dice a. En este caso ustedes tienen Torino, una città, entonces a Torino. En cambio, cuando esos lugares sean paese, o sea, un país, una regione, ahí seguramente no me, o sea, no me entró, regione, un'isola o un continente, si usa in, como el en español. O sea, un italiano puede decir io abito in Europa, in Italia, a Roma, supónganse que vive en Roma, in Lazio, ¿sí? Como regione, a Roma. ¿Se entiende esta diferencia con el español? El problema es que Córdoba a veces no nos ayuda, pues si uno vive en Córdoba capital, nos juega en contra, porque tenemos tanto la capital como la provincia con el mismo nombre. Pero puedo decir ir a Argentina, in Córdoba como región, a Carlos Paz, si uno tiene que buscarle la comparación con nosotros, Carlos Paz o cualquier otra ciudad o localidad, comuna, ¿sí? Es un errore comune questo, valga la redundancia en italiano, la diferencia entre A y in, que es lo más difícil de esta actividad. Después el resto, obviamente, sí, es responder en base a esta información que tenemos. Beh, nomina Liverpool, verán que no cambia molto, Sevilla dice Siviglia, París, Parigi, o sea, cómo cambian por lo menos un poquito de color algunas de estas ciudades, como se dice en italiano. Londres es Londra, cambian un poquito. Que esto, a ver, si yo pienso al turista, voi arrivate in Italia, all'aeroporto, y ya mirando partenze arrivi, la pantalla gigante de todos los vuelos, abundan todas estas palabras. ¿Sí? Van a estar hacia el margen del número de vuelo y demás, van a encontrar las ciudades hacia la cual tienen su destino, o de la cual están llegando, de la cual salieron. O sea que por eso
fíjense en un ejemplo común, ya de llegada en Italia, estas palabras son importantes, digamos, ¿no? Sea dentro de unas ciudades de Italia, bueno, acá apuntando más al exterior, diciamo, Londra, Lisbona, Dublino, Zagabria, por si va a Zagreb en Croacia, no cambian tanto, digamos, de lo que uno diría en español, pero bueno, Estocolma por Estocolmo, no cambian tanto. Pekino, Pekín, Tokio queda igual, si están pensando en Tokio o no sé en la que puedan estar pensando, siempre pensando por aquellos lados, ¿no? No cambian molto, se le agregan alguna O o un poquito en el final. Francoforte, Frankfurt, o sea, no, ya es cuestión de pensar un rato ciudades, pero no van a tener problema de entender a qué ciudad va ese avión, ¿sí? Pero bueno, es bueno conocerla de antemano. Detto questo, lo voy a achicar de vuelta, questo lente di ingrandimento para lo de la derecha che è casi che ni necessita explicazione, mi pare, quello di destra, no? Come compito, è completare con il numero che manca, ¿sí? Questo fatelo come compito, no ora, come una pequeña tarea, ¿sí? Vado avanti, questa è la numero 3. La número 4, yo insisto, les fui cortando esto en los libros de italiano, del cual es el que nosotros usamos en los cursos regulares, a veces lleva 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque uno aceptado en la unidad y todos los ejercicios. Acá estamos sacando específicamente algunos datos importantes para este tipo de curso. In questo caso, la típica situazione del bar, ¿sí? Il bar-ristorante, pero ignorando un poquito. Abbiamo alcune bevande, algunas bebidas in italiano, me hace acordar, yo me río si alguno mira Masterchef, questo, quando parla Donato, ovviamente, perché ci sono qua delle bevande che a volte il programma, questo pugliese, questo chef pugliese, d'origine pugliese, nomina. L'intenzione qual è? È ovviamente scrivere la parola che avete sotto al posto giusto. Pregunto, de las palabras que están debajo, ¿hay alguna desconocida? En cuanto a bebidas, a bevande. Díteme una, ¿Se acuerdan cómo se preguntaba, no? Cuando uno no sabía. A ver, si la hay. Ditemi voi. Bicchiere. Bicchiere, vedi, si vede la camera? Sì, vedi, questo è un bicchiere. No sé si se ve ahí en la calle. La cámara. Ah, caspita. Pero se ve que tengo algo en la mano? No. Un vaso. Ecco. Il bicchiere es el vaso. Perché se io dico, creo che lo hemos charlado, se io dico in italiano, portami un vaso, me va a traer una maceta en vez de un vaso con lo que yo le pida. Acuérdense esta publicidad de Carlitos Tevez cuando jugaba en la Juventus, que él está sentado y viene el cameriere y le dice, él obviamente en su italiano español, obviamente, ¿no? Le dice, maestro, tráeme un vaso de agua. Ok, le dice el cameriere y se va. Y después viene con la maceta y le pone la maceta al lado, está con el tenedor, el cuchillo y demás. Y dice, voy un vaso divino, Carlitos, le dice el cameriere. Dice, no, como que no se dieron a entender ahí, obviamente, ¿no? Y después abajo está la palabrita que dice, bicchiere, vaso. Muy divertida, toda una publicidad que hace la Juventus para que vean como burro y todas esas palabritas que vimos al inicio que confunden entre un idioma y otro. Bueno, ese video está pero perfecto, hecho para no menospreciar el italiano en este caso. Beh, dicevo questo per bicchiere, per vaso, ¿no? ¿El resto se entiende de las palabritas? No, yo no entiendo. La espremuta puede ser que diga. La spremuta, yo trato de hacer la dramatización. Sí, la spremuta. Di pompelmo. Di pompelmo, de pomelo. La spremuta. ¿Jugo puede ser? Certo, è un jugo, una spremuta, un exprimido de pomelo, en este caso. La spremuta di pompelmo. Obviamente que puede ser una spremuta d'arancia también, ¿no? O sea, puede ser de otra fruta. Una spremuta d'arancia, una spremuta di pompelmo. Birra è una parola che noi usiamo, no? Che tiene che ver con Italia, la parola birra. Poi, ¿qué avete? Il cappuccino también acá lo escuchamos en cuanto a bebida, ¿cierto? L'aperitivo, solo que l'aperitivo, al margen de ese dibujito que tiene allí con el bicchiere, con limone,
El aperitivo, acuérdense que uno de los tantos aperitivos que hay italianos aquí en Argentina, acuérdense che cada vez che vean la botella de Gancia, de Gancia e Cinzano, sapere che questi due hanno una storia. Gancia è il nome della bibita, así se llama la bebida, come la marca. E Cinzano, sí, che dice rosso y demás, está todo en italiano en la etiqueta. Cinzano è un paesino, un pueblo, pero ambas bebidas, ambos aperitivos son de la misma región, ya que vimos todas regiones. Sono di Liguria, ahí está un pueblo que se llama así, Cinzano, y de ahí viene este aperitivo digamos, que encuentran aquí en la góndola, ¿no? En el súper y demás. Ambos aperitivos, no son los únicos, obviamente, pero sí, pues ya alguno me va a decir que ahí no está, ¿qué dici del Fernet? Obviamente. Pero el Fernet es a Milano, ¿sí? Y Fratelli Branca, como dice la etiqueta, para los que lo leen, digamos, la etiqueta, obviamente es tutta escrita en italiano, la etiqueta del Fernet Branca. Y Fratelli Branca, los hermanos Branca, bueno, la firma ovviamente, a differenza nostra, per loro è un aperitivo, è una gotita praticamente, e si consuma, si beve, dopo, dice el protocolo italiano, un pranzo abundante, o sea, luego de una comida potente, un traguito de Cinzano, Gancia o Fernet, sobre todo el Fernet para como digestivo, ¿no? Como digestivo, sobre todo. No come si fa qua, ovviamente, non ha nada che vedere con i giovani in Argentina. Però gli amici Branca, che credo, non so se chissà lo sabían, hanno fatto uno studio, sono venuti in América, in Argentina, porque les llamó tanto la atención cómo se consume esta bebida aquí, sobre todo en esta región, ¿no? De Argentina. Hicieron todo un estudio de mercado, realmente. Obviamente les llama la atención, el dolce de la Coca-Cola, etcétera, pero lo tienen en cuenta, por eso también se encuentran tantas botellas, digamos, de Fernet Branca. Es una estrategia, obviamente, de mercado. Pero si uno piensa la fábrica de Fernet, uno se imagina, al menos como el imaginario de cada uno, ¿no? Como una fábrica gigantesca, ¿no? Como cuando uno dice Nutella o piensa en Kinder, piensa en una fábrica gigante. Bueno, les tengo que decir que es solo imaginación. La fábrica Branca di Fernet in Italia è piccola con respecto a una misma Coca-Cola, etcétera. Es un edificio, digamos, pequeño. ¿Por qué? Porque apuntan más al exterior que al consumo que tiene Italia. Entonces, por eso tienen en cada país su sucursal, digamos, de cómo lo hace Coca-Cola y otras bebidas, ¿no? O sea que no se sorprende, si le quieren sacar la foto al Fernet en Milano diciendo estuve acá donde sale la botella, se van a desilusionar un poco porque es un lugar pequeño comparado con las fábricas aquí en Argentina, digamos, de embotelladoras y demás. Dicevo questo, l'attività è ovviamente unir la palabrita o escribir la palabrita sobre el dibujo, digamos, ¿no? L'unica che cambia questa de bicchiere che preguntava Stefania è che bicchiere no hay problema, ovviamente latte se entiende, ¿cierto? Cosa significa latte? Café. No, caffè latte è caffè con leche. Latte es leche. Pero a diferencia ahí muy original el autor del ejercicio puso el dibujito de la muca, ¿no? De la vaca ahí en el vaso, en el bicchiere. Pero a lo que apuntaba era algo más difícil que el significado del latte, que está muy bien. A diferencia de lo español, por más que suene raro, ya que vimos los artículos, acuérdense que il latte en italiano non è la latte, que es lo que uno colocaría si lo piensa en español. La latte, bueno, no, è il latte. Eso es ya un error en italiano gramaticalmente. È maschile, en italiano leche. Dentro, yo creo que lo anticipé cuando vimos artículos, dentro del mundo de la gastronomía hay muchas palabras que podemos entender el significado, pero que cambian de género entre un idioma y otro, ¿sí? Puntualmente, bueno, en estas que están aquí de bebidas, la única es latte, que cambia entre español e italiano, pero después veremos con otros elementos de la cocina que cambian de género, ¿sí? Por ejemplo, algo que no tiene que ver con la cocina, sangre, para nosotros es la sangre, para ellos es il sangue. Bueno, como esas hay varias, ¿sí? En la cocina, en la gastronomía. Allora, la birra ovviamente si capisce. Lo spumante, fíjense que están los artículos ahí también, ¿no? En cada uno. Lo spumante,
como un vino espumoso, pero obviamente ellos lo ponen como un escalón poquito más abajo de champán, pero siempre se toma como sinónimo. En realidad es un vino espumoso, più que champán. Después dentro del vino es todo el mundo, si uno habla de vini en Italia, sobre todo para recordar los colores que vimos, recordar como aquí también, existe el vino rosso, como el tinto para nosotros, el vino bianco, y en el medio de esos dos, de rosso y de bianco, ¿sí?, está lo que ellos llaman prosecco. Es un poquito más dulce, o sea, más tirando al bianco, pero está en el medio, digamos. Es uno de los más bevuti, consumati in Italia, il prosecco, sobre todo en el norte de Italia. Pero bianco y rosso tienen, bueno, Chianti, etcétera, Barolo, hay Montepulciano, hay un montón de marcas de prestigio, como las bodegas aquí en Argentina también, ¿no? Un'altra bibita, porque ahí no la mencionan, la attività, la corta allí, la hojita, pero la número 2, antes de pasar a la 3 que ustedes ven al lado, digo la 2, no está el 2, me van a decir, però se las dico oralmente, preguntava la 2, che altre bibite che pensate, bueno, yo nombré ya una, le saqué una de las ideas, que sería Fernet, pero aparte de Fernet, che altre bibite di origine italiana conoscete? ¿Se conocen alguna? Eso proponía la actividad que falta allí en la hoja. Ya no les quiero copiar, pues ya les copié Fernet, se la saqué, esa era una de las ideas, de las típicas que conocemos. Sidra no. No, pero bueno, me sirve para recordar algo, ahí lo estoy escribiendo, en italiano es il sidro, la sidra, otra que cambia de género, ¿sí? Es raro, lo sé, pero è il sidro. Vediamo, se io scrivo questa parola, mi van a decir, uy, no me acordé de esa, è proprio italiana. Per esempio, la A è femminile, ¿eh? ¿La conoscete? Sì, no? Questa bibita la conoscete? La grappa. Sì, solo che il problema, soprattutto in inverno, ¿no? O grappa con ruda y tantas otras cosas con la grappa. La grappa ovviamente è proprio del nord Italia, soprattutto, por una cuestión de temperatura en invierno. O sea, tiene esa idea de realmente la graduación alcohólica que tiene para poder soportar las bajas temperaturas. Un'altra bibita típica, aparte de la grappa, bueno, birra en general, no está hablando qué tipo de birra, obviamente es en Italia. Ha que vedere con il, también lo habrán visto en la góndola y demás, ahí lo agrando un poquitito, limoncello. ¿Le suena esa palabra? Sí. Obviamente que hay que ser muy paciente para su proceso, perché dimora a volte fra 5 y 6 mesi para poder consumarlo, para tener bien, digamos, que se estacione bien, ¿no? El limoncello. También, obviamente, con una X cantidad, exacto, si digo miento el número de grados, pero muchos, de graduación alcohólica para esas bebidas que son propias más de invierno, o sea, para darle un po' di caldo al corpo, ovviamente. E poi quando uno dice, el nombre en realidad del libro en el cual está esta foto, pero es una palabra sinónimo de café, que es la parola espresso. Se uno dice in Italia, dice espresso, non dice caffè. Ya con espresso, la persona sabe que vuole café. Después, si nos metemos en el mundo del café, en Italia es todo el mundo también, como aquí de vos. Cioè macchiato, caffè latte, il caffè con leche, ovviamente il tè, però il tè non si consuma tanto in Italia, come sì in altri paesi. Sí, el café, obviamente, va a parecerle a chiste, pero tiene que ver con algo más cultural. Existe, como aquí, por ejemplo, en las promos estas de 3x2, o sea, 3 pague 2, bueno, existe ese tipo de abono, pero a clientes, digamos, habitué de determinados bar con el café. O sea, una persona que todos los días, porque es una oficinista, etcétera, y va siempre al mismo bar, a prima o dopo il lavoro, va todos los días, entonces toma 10 cafés al precio de 7, un ejemplo. Pero si es una persona que bebe café. Recordar que el café en Italia es de tipo arábico, o sea que es más fuerte.
no sta torrado come noi e come altri paesi, entonces no tiene tanto contenido de azúcar. Entonces, más fuerte, generalmente gli italiani non mettono lo zucchero, azúcar al café, en líneas generales, sobre todo los adultos, los chicos sí, ¿no? Bueno, un café con café latte, pero realmente no si mete lo zucchero, sería como un pecado para ellos, como cortar la pasta. Y aparte, dentro de la escala de café, de este tipo de café, que se llama como tipo turco, algunas personas lo conocen, es el café freddo, ¿no? Que en el sur de Italia se toma, pero más de nada en verano, que es la famosa, quizá la habrán escuchado esta palabra, granita. Nada que ver con granos, obviamente. La granita también se toma aquí como una bebida, como un helado refrescante, como un helado de café. ¿Vieron como los juguitos que hacen los chicos en la heladera? O imagínense un juguito, pero de café, o sea, granizado, en un vaso con una oblea. Esa es la típica bebida refrescante en el sur de Italia en verano, sobre todo. Pero hay café, obviamente, café hecho hielo, digamos, un juguito. Pero con el café latte, doppio, lungo, ristretto es otra palabra en el mundo del café que van a escuchar, que aquí en Argentina hay muchos bares que tienen ese nombre en honor a ese tipo de café. ¿Cuál sería el ristretto? El que nosotros decimos cortado. El cortado es el ristretto. Ristretto en italiano significa piccolo, por el tamaño de la tazzina de café. Lo mismo la taza, no se guíen de las tazas que ven en el dibujo. La tazza per prendere il caffè in Italia sono piccole. O sea, si yo le digo en italiano, esta taza de tomar un café, me la tira por la cabeza. ¿Sí? Ovviamente loro sono con diciamo, le tazzine piccole di caffè. Por eso digo 6, 7, 8 en el día. Es una locura, obviamente, de café, pero bueno, estamos hablando de esas pequeñas tazas. Pasa que es casi como un trago, o sea, como un fondo, directo, lo toman de una y siguen. No es que están media hora hasta que se enfría el café, como a veces hacemos nosotros cuando nos sentamos en un bar, a una cafetería, ¿sí? Son cosas interesantes. Recuerden que los precios, hablando de café, en esto de las bebidas, cualquiera de las bebidas, no solo el café, recuerden que en Italia a un prezzo se andate al tavolo, o sea, si van a la mesa, e un'altra, supónganse un oficinista, etcétera, que tiene poco tiempo, ellos le dicen al banco. O sea, en el mostrador, al banco, sale aproximadamente 10-20 centesimi di meno. O sea, igual ahí tienen toda la pizarra con los precios, pero 1,30 al banco, al tavolo, e 1,10 al banco. O sea, tienen esa diferencia de precio, oscila por si están apurados y se quieren tomar un cafecito. Si uno piensa en marcas, aquí, bueno, se traen de café en los productos importados. Tienen que recordar dos si quieren tomar un buen café italiano. Ellos dicen, yo sé que puede sonar a ofensivo, pero dicono gli italiani che il nostro caffè, el que tomamos nosotros, ¿no? È acqua sporca. No sé si se entiende esa oración. Acqua sporca, cioè non pulita. Quindi... Me recordás a mi abuela y a mi abuelo cuando decían esas palabras. No, bueno, sporco è il contrario, lo scrivo nel chat. Sporco è il contrario di pulito, de limpio, ¿sí? No pulido, pues pulito puede pensar a pulido uno. No, pulito es limpio. La pulizia no tiene nada que ver con la policía, ¿sí? La pulizia es la limpieza. La policía, obviamente. I poliziotti. Es más, no sé si está todavía aquí en Carlos Paz, cuando uno pasaba per la policía, fuori, había un cartel en varios idiomas, de la palabra policía en inglés, en italiano, bueno, hay que era policía. Yo no sé si sigue estando aquí en la departamental. Allora, questo dicevo per los precios y el café. En cuanto a la marca, la número uno, no le voy a hacer propaganda, no le voy a decir, pero hay un lugar en Carlos Paz que trae ese café. Miren que hay bares en Carlos Paz, pero hay uno solo que lo importa. La marca se llama, la marca sí, porque la pueden conseguir por otro lado. Pueden averiguar mismo en internet, etcétera, el paquete y demás. Un buen café italiano, el mejor para ellos como marca, se llama Illy, la marca de café. Uno que encuentran aquí en las góndolas, que sería el segundo en el escalón de prestigio en Italia en cuanto a marca de café, se encuentra aquí en Walmart, en Disco, no sé si en Carrefour está, es la marca que acabo de describirles, Lavazza.
Ambos cafés tienen su sede en Milano, en Italia, y así, bueno, por todo el mundo, ¿no? Aquí llegan a estos, los grandes centros comerciales lo tienen al Lavazza, solo que el paquetito obviamente costa el triplo o 4 volte de un café normal por ahí para nosotros. Es realmente para degustar, ¿no? No para tomar todo el día café porque es un presupuesto, ovviamente. Però bueno, per sapere. E un'altra, se están en el sur de Italia, spero che nunca les pase, c'è un'abitudine, una costumbre, soprattutto per i turisti, che acá también creo que está ahora de moda en algunos bares, lo chiamano il café sospeso. Cosa significa? Significa que si yo tengo el dinero para pagar ese café, pago mi café, pero dejo como un extra, como una propina, para que una persona que no puede pagárselo lo pueda consumar gratis. Pues se llama café sospeso. Como que pago el mío y ese plus que dejo, en vez de ser la propina, sirve para como invitar a otro un café. Obviamente que los vivos están en todos lados y los bares saben, ¿no? Que si uno vivo que puede pagar y quiere ahorrarse un café, no se lo van a dar. Pero es una costumbre bien del sur de Italia, esto del café sospeso. O sea, como que queda en suspenso. ¿Por qué? Porque otra persona viene y lo va a tomar en mi lugar. Ese que yo dejé pago, digamos. Obviamente no es para hacer todos los días, pero bueno, ricordate, 1,10, 1,20 sale aproximadamente un ristretto en Italia, en toda Italia. De ahí más o menos 10 o 20 céntimos puede variar. Cappuccino un poquito más caro. Detto questo, lo dije a proposito por la situazione che sta alla derecha. L'ascolto poi lo sentiremo, ahí está la trascrizione, è la tipica situazione dove viene il cameriere e ci sono i clienti che vogliono ordinare, che chiedono ordinare algo para consumir, ¿sí? Allora, in questa situazione abbiamo 3 persone, ¿sí? Abbiamo il quadrato, il triangolo giallo e il rombo verde, ¿sí? Allora, il quadrato inevitabilmente deve essere Francisco, sì, perché il maschio, il cameriere. Poi il triangolo può essere, sto pensando a Stefania, aunque es un nen, en realidad poi lo van a ver en la imagen. E poi il rombo sarebbe la signora, sarebbe Cristina. A ver cómo nos sale la dramatización. Prego. Y signore, desideramo. Desiderano. Ah, desideramo. Ecco, vediamo che quieren. Io prendo un cornetto e un caffè macchiato. E lei, signora? Cristina? Perdon. Anch'io vorrei un cornetto e poi un tè al limone. I cornetti con la crema o con la marmellata? Marmellata. Con la crema. Per me, invece, con la mermelata. E lei che cosa prende? Solo un tè al latte. Bene, allora 2 cornetti, 2 tè macchiato. È un macchiato. Bene, molto bene. Es más divertido, ¿vieron? Después les mando el audio, van a escuchar l'originale, diciamo, di questo cameriere. Qualche parola sconosciuta en este pedido hay, en el diálogo? Ditemi voi. Desideramo. Ecco, desiderano è del verbo desiderare, lo pongo ahí al costadito. Desiderare es el desear, el que desean. Desiderare está como nombre antiguamente, ¿no? Desiderio, ¿no? Nombre de campo de antes, ¿no? Desiderio. Desiderano, acuérdense que yo a propósito ahí le hago la rayita, justo ahí cae. Desiderano. Ahí cae en la posición del acento. Pero es desear, ¿qué quieren, diríamos nosotros? ¿Qué desean ordenar? Qualche altra parola? Si hay, yo pregunto por las dudas, nada más. Il resto si capisce? Sì? Cornetto? Ecco, il cornetto, ahí lo hago nel laser, e questa immagine che vedi, Cristina, questo è il cornetto.
¿Se ve que estoy con el láser? Sí. Sì, se ve. Ok. Questo è il cornetto. Come se ci fuera un cornito in realtà, no? Come un cuernito, però la media luna, ¿sí? Perché poi la otra típica que van a escuchar hablando de facturas es ahí la escribo, pero es mucho más suculenta. Non è una parola italiana, è una parola francese che usano gli italiani, è la brioche. La brioche sería más como un croissant, o sea, una media luna, pero mucho más grande. Existe, si hay una factura por excelencia en todas las fotos que puedan buscar, es el napolitano. Napolitano, salvando le distanze, ¿qué puedo decir acá? A ver, una factura rellena, obviamente, ¿no? Como un cañón de dulce de leche, ¿sí? No, estas cosas no hay que hablar hasta ahora, pero bueno, como un cañón de dulce de leche, pero como si fueran 3 cañoncitos juntos por el tamaño, ¿sí? Como un panqueque gigante. Eso es un napolitano. Obviamente que con la crema y con el chocolate, ¿no? Y más la ciliegia, más la cereza, con toda esa bomba, generalmente se piden, cuando uno va al bar, como dice acá, un cortadito, ellos dicen cappuccio e cornetto, cuando van a desayunar, la típica italiana para ordenar rápido el cameriere. O sea, un cappuccino con una media luna. Cappuccio cornetto. Le dicen cappuccio en vez de decirle cappuccino. Pero son el folclore del bar, obviamente, ¿no? Del vocabulario del bar. Vorrei, yo lo dije, pero no sé si lo leí bien. Vorrei. Sí, perfecto. Vorrei es del verbo volere. Fíjense, bueno, empiezan a aparecer los verbos, ¿no? El verbo volere. El verbo volere significa querer. Solo que aquí, en este texto, y es típico, obviamente, de los deseos de querer, no están presentes. O sea, no dice quiero. Están condicional, el querría, el quisiera. Ese quisiera es el vorrei en italiano. Dentro del vocabulario, como venía insistiendo, del bar, lo ideal, lo cortés, sería usar ese tiempo verbal. Nada de chiflar al mozo, de decir, vení. No, olvídense de todo eso, ¿no? Nuestro. Siempre, es más, ni siquiera decir, creo que lo dijimos esto, jamás decir cameriere, jamás. Eso sería como, ayer miraba, me reía solo, mirando a Donato que le agarraban, le decían, teneme, le agarraban los brazos porque había una persona que estaba cocinando pasta y ya le había puesto sal al agua, digamos, que tenía que hervir antes de colocar la pasta. Eso es un pecado para un italiano. Bueno, hablando de esos pecados en el folclore, en el chiste de ellos, lo mismo esto. Siempre, ovviamente, si yo quiero, digamos, richiamare la atención del cameriere, te voy a decir 2 palabras mágicas, llamémosle, que es senta scusi. Si yo digo senta scusi, sería como un disculpe para nosotros, ahí se me va a acercar el cameriere. Si yo le digo cameriere, pensando obviamente en mozo, ¿sí? Cameriere hasta se puede ofender, según la ciudad de Italia en la que se encuentre. Pues lo toman algunos hasta como despectivo, como si fuera un siervo, digamos, para buscarle alguna palabra, como un sirviente. Aunque sea cameriere, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso es más del folclore, o sea, en los libros italianos no pueden explicar eso, es algo del vivo, digamos, ¿no? Que lo van a anotar y decir, ¿cómo? Yo aprendí que era cameriere, ¿por qué no viene el cameriere? Bueno, yo para atajarme ese problema si lo llegan a tener, digamos, estando en Italia. Siempre senta scusi, digan, y ahí se va a acercar. Salvo que sea un conocido, obviamente. Ven, vorrei quisiera. No sé si hay alguna otra. Bueno, marmelata tiene doppia L, pero bueno, nada raro. El café macchiato viene de macchia. Macchia ovviamente significa mancha in italiano. Allora sarebbe un caffè con un po' di latte. In italiano esiste il caffè macchiato digamos el contrario, el antónimo, ¿no? Que me decir, el café macchiato va a ser, lo pongo ahí aunque no esté en la bebida, latte macchiato. Latte, o sea, sería muy parecido, depende de las proporciones que preparen para los chicos y demás el café con leche, o sea, sería 80%, por ponerle un número, 80% latte e 20 café, el latte macchiato. Lo contrario, claro, exactamente, esatto. Obviamente que el café latte teóricamente es 50-50, por eso café latte, pero bueno, eso depende del estómago y de la persona y de cuál de las 3 bebidas con café quiera, con café con leche.
según la proporción que quiera. Existe un otro tipo de café, hay muchos, pero hay uno que si comieron mucho en ese almuerzo es el típico, porque es típico de los italianos, ¿sí? Terminar primo piatto, bueno, no vimos todavía todo el menú, pero está antipasto, o sea, como la entrada. Primo piatto, secondo piatto, dessert, cioè il dolce, el postre, y después tiene que estar sí o sí el café. Si no, no es un menú italiano. O sea, esos 5 pasos. O sea, el café sí o sí está. Y si es un pranzo abundante, ¿qué tipo de café está? Obviamente jamás un cappuccino, obviamente. El que va a estar va a ser, ahí lo escribo ese tipo de café en el Jambor, al castadito del latte macchiato, va a ser un café, en vez de tomar un trago de Fernet, lo pueden reemplazar por un café correcto. Correcto no significa obviamente correcto, pero en este caso significa un café con una goccina di grappa o cognac. Obviamente para que sea un poquito digestivo, ¿no? Si no, bueno, un té de camomila, un té de manzanilla, té di camomilla, pero generalmente è il caffè, este tipo di caffè. Bene, su questo ovviamente l'intenzione dell'attività, tienen 2 piccole domande, se logran leer, Stefania, esa che sta nel costadito del latte macchiato. Sí, se logra ver. Ecco, che dicono queste domande? Che dicono? ¿Qué cosa prendono da mangiare? Ajá, ¿y la otra? ¿E da bere? Bien. ¿Qué interpretas, Steffi, que te está preguntando? ¿Qué cosa van a pedir para comer? Ecco, para comer. Y el altra, obviamente, para beber, ¿cierto? Pero fíjense lo raro, ¿no? Dice da mangiare. Nosotros decimos para, ¿cierto? Cambia la preposición. Ellos usan el da, este da mangiare es típico. Si yo me acerco, estamos por la hora de la cena y decimos, ¿qué c'è da mangiare? Y quizás no es nada, ¿no? Hay que salir a comprar. Bueno, pues siempre la expresión italiana es da mangiare o da bere, el para beber. Fíjense que beber en italiano es más cortita la palabra, bere. Ahora, si ustedes quieren decir yo bebo vino, ese bebo en italiano, o sea, ya el verbo conjugado, porque todavía no llegamos a la conjugación verbal, ahí se lo escribo, es raro, o sea, es raro en el sentido de B corta, B larga, ¿no? Bevo en italiano es un verbo, para la redundancia, irregular. Y la irregularidad que tienen es que, para darnos cuenta, ¿no? En italiano es irregular. No solo porque cambia de B, sino porque si fuese regular, el verbo es bere, ¿sí? El infinitivo del verbo. Lo primero ya de bolsillo, como para arrancar esto, antes de llegar a la famosa tablita de verbos, es que yo un verbo regular, lo hago a propósito con un garabato, le tengo que tapar la desinencia, ar, er, ir. En el caso de bere, tapo ere, que es la desinencia, en este caso, del infinitivo. Las últimas 3 letras, la terminación. Pero ahora me queda la B sola, y si la primera persona es agregarle O siempre, por ejemplo, cantare, io canto, parlare, io parlo. Le saqué el a parlare, el are, y le puse la O, y me queda el parlo. Pero eso con los verbos regulares. Si yo quiero aplicar eso con este verbo, me voy a dar cuenta que es irregular. ¿Por qué? Porque si taché eso, me quedó la B sola, y si le agrego la O, me queda bo. Y ustedes están viendo que para decir yo bebo es io bebo. ¿Sí? Eso para reconocer uno, si tiene dudas, si ese verbo es regular o irregular. Al igual que el español, lamentablemente lo tengo que decir, ci sono, hay, molti verbi in italiano como bere, o sea que son irregulares. No todos, por favor, pero sobre muchos de los que usamos tienen este problemita, digamos, ¿no? Que son irregulares. Bere, el primero que está acá justo en este lado. Prendere, que es la otra frase que ha detto Steffi, dice prendono porque son ellos. ¿Qué cosa toman, eligen, diríamos nosotros más que prendere, que eligen para comer, que ordenan para comer? Y si hace esa pregunta, lo que uno busca como respuesta, no es solo lo que comen, sino que se acostumbra uno a colocar el verbo antes. Eligen, eligen tal sándwich, eligen tal pizza o lo que sea que pidan. No solo poner la comida, sino el verbo elegir, que en este caso no es elegir, es tomar, agarrar, el verbo prendere.
Entonces que tendría que volver a repetir en la respuesta prendono da mangiare, para hacerla larga la respuesta. Y en este caso, ¿qué? ¿Qué encuentran que ellos pidieron? Da mangiare. No hay mucho. Corneto. Due cornetti. Claro. Porque uno con la crema, ¿cierto? E un altro con la marmellata, o sea, due Marmellata. cornetti. E invece da bere, sì, che prendono? Prendono da bere 2 tè e un macchiato. Caffè macchiato, tè al limone, Ecco, un tè al limone, ecco. Mhm. tè al latte. Un tè al latte, perfetto. ¿Sí? Digamos que la última frase del cameriere, bueno, cuando resumió el pedido, obviamente, ¿no? La orden. Pero bueno, acá como que se los desglosa la pregunta. Todo eso para anticipar un poquito el cuadrito que está a la derecha, que nosotros ya le ganamos de mano a ese cuadro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen algunos sustantivos propios de la gastronomía, pero tienen el singolare e il plurale de la parola. O sea, corneto y aperitivo, nosotros ya vimos que la O cambiaba por I. Y lo mismo con spremuta y aranciata, que cambia la A por E. Ahora notarán en el medio, yo la salté a propósito, que está café y toast, para il tostado, no? Che succede con toast e caffè? Siccome sono parole straniere, caffè e toast, non cambiano il plurale. Ahí lo están viendo. ¿Sí? Se pueden ser 50 tostados, que voy a seguir diciendo 50 toast, 50 café. Non dico caffè, digamos, no cambio la E por la I. Lo mismo pasaría con té, con la palabra té. Que no cambien. De las preparaciones que han ahora en esta hoja, café, té y toast son las que cumplen esta regla de no cambiar el plural. Vi mostro quello che segue, hasta ahí, bueno, es completar lo que dice, ¿no? Nella prossima, sempre estamos dentro de este mundo gastronómico y de pedido, ¿sí? Vediamo se arriviamo almeno a arrivare a questa parte oggi. Abbiamo, esperen che lo agrando un poquito porque seguro se ve chico, primero vamos a arrancar con el esercizio 5, después vamos al 6. Il 5, l'intenzione come compito, arranco al revés, es de lo que vamos a hacer oralmente, hacerlo después luego por escrito. Ese mini diálogo que ustedes ven allí, del quadrato blu, il triangolo giallo e il rombo verde, con estas cosas tan ricas que estamos viendo, ¿no? Credo che il disegno, il dibujo ayuda muchísimo a capire il significato di queste parole. Ricordatevi la differenza que la dijimos entre panino y tramezzino. ¿Se logra apreciar en la imagen? Yo creo que sí, ¿no? Entre panino y tramezzino, según el dibujo, según la foto. Porque son sándwich ambos, pero... Uno es de Tramezzino, miga. Sí, prego. ¿Tramezzino? de ese no lo veo bien. Ah, tramezzino, cosas así. Es de Ahí lo miga. agrando un poquito. El de miga. Ahí se, a ver, pero el dibujo igual no te ayuda mucho. Ahí se ve un poco mejor. Ah, bien. Bueno, obviamente aquí el panino, como el pebete, como el sándwich típico, ¿no? Con otro pan, ¿no? Beh, el tostado, como dijimos, el toast, la pizza no hay duda, gelato tampoco hay duda, e qua dice paste, pero están viendo dos facturas, ¿cierto? Porque gli italiani a estas unidades, nosotros diríamos por ahí panificados, ¿no? A estos panificados los llaman paste. Porque si un italiano se encuentra con usted y dice, ¿qué cosa hai mangiato oggi a colazione? Ho mangiato 3 paste. No se imaginen que estuvo comiendo fideo, ¿sí? Olvídense, por ahí nosotros asociamos pasta, asociamos a fideo. In realtà pasta è tutto quello che si fa con farina. O sea, que puede ser una factura como puede ser fideo. En realidad, en Italia, a diferencia nuestra, los fideos, por eso en estos programas de cocina se las tienen que rebuscar, se hacen con sémola. Por eso son tan potentes, digamos, que se comen 3 ravioles o la pasta que sea y ya están satisfechos, a diferencia del plato gigante de pasta, por más salsa que acompañe. ¿Por qué? Primero porque están de sémola. O sea, no se hace con el trigo candeado como hacemos nosotros, en cuanto a la pasta yuta, ¿no? A las pastas secas. Lo mismo para las frescas, ¿no? Pero la pasta, primera gran diferencia con nosotros es eso, que es de sémola. Por eso que a veces buscan en estos programas de cocina semolín para hacer la pasta. Pero es obviamente de sémola, que hay muchísimas marcas de pasta, obviamente, descendencia italiana que tenemos aquí, ¿no? En el mercado,
ya con los nombres, ¿no? Lucchetti, Matarazzo, etcétera. Pero también saber que si uno tiene que comprar, que seguro la han visto en el súper, la número uno en Italia en cuanto a, como podría decir un Matarazzo, por poner una acá, como un ejemplo, la número uno en Italia en cuanto a pasta se llama Barilla, como marca. En el súper seguro la han visto, los fideos en Italia vienen en caja, y cada caja tiene un número, como un código. Y ese número, per esempio, numero 2 sono spaghetti, il 04 sono vermicelli, il 5 sono fettuccini. O sea, según el número, ya se saben de memoria que tal número equivale a tal tipo de pasta. Y eso ya viene en la caja, al margen de la preparación y los ingredientes y la parte de la dieta y todo eso. Barilla, hasta donde yo pude ver en el súper, qua Carlos Paz, la più económica, costaba en su momento, cuando el fideo tradicional, un Matarazzo, un Lucchetti, costaba 50 en un momento, ya la Barilla estaba arriba de los 130. El mismo spaghetti, digamos, ¿no? Pero insisto, si prueban una pasta como esta Barilla, como dicen, ¿no? 50 grammi a persona, que esa es la regla, nadie poi la cumple ovviamente, ¿no? Pero bueno, 50 grammi a persona en un paquete de 500 grammi, o sea, tendría 10 porciones. O sea, 50 gramos sin cocción, ovviamente, ¿no? Questi 50 grammi a persona, el cálculo italiano, se van a encontrar satisfechos con, bueno, con el queso y todo lo que le quieran agregar de acompañamiento. Pero insisto, sale bastante caro la pasta asciutta, la pasta secca. Che cosa dicevo di questo piccolo dialogo? ¿Cuál es la idea? Dice, i signori desiderano, yo prendo, y para hacer un juego de palabras como el dialoguito anterior, el que hicimos, yo prendo, per esempio, un panino, estoy inventando, una pizza, un toast. ¿A qué apunta? A que tenga que usar esas palabras que ya practicamos, una, uno, depende de la... No, bueno, no hay muchas palabras ahí en ese modelo, obviamente, pero la intención es que acostumbrarse, por eso nosotros le ganamos al libro, a usar el artículo indeterminativo, o sea, una, con la comida en este caso. Si la persona, supponiamo uno, dice io prendo 2 paste, l'altro dice anch'io o no, bene, il cameriere dice allora 2 paste. Si la persona dice io prendo un panino y la otra persona dice io invece un toast, supongamos que no quería comer lo mismo, dirá bene, allora un panino e un toast. La palabra clave que seguramente alguno pensará es ese anch'io. Ese anch'io significa yo también. Quiero comer eso, por eso le quedan las due pasti. ¿De dónde está sacado? Del dialoguito de la hoja anterior, de que estuvimos haciendo la dramatización. Quindi questo provatelo a fare, pequeñísimo diálogo, pueden jugar con esos platos como comida. Tienen el ejercicio anterior también para hacer, y me gustaría como lectura nada más, ¿sí? Como lectura, tienen ahí una, para poder después trabajar aquí, ahí lo achico un poco porque si no, no lo puedo ver, ahí está, ahora lo agrando, a todo el menú. Tienen típico, ojalá, sí, la verdad que sí, el precio es bastante real igual, dice menú a prezzo fisso 25 euros, pero para todo el menú, para comer todo eso. Consejo, no agarren la calculadora, ¿sí? Piense de los tipos de plato y demás. Pero bueno, ahí tienen antipasti, para ir viendo esto que estábamos comentando, el antipasto, o sea, las entradas, por el vocabulario. Después tienen distintos tipos de pasta, siempre el primer plato a base de pasta, el segundo a base de carne, distintas preparaciones de carne, cuando digo carne en general, no solo vacuna. Poi a parte il pesce, tiene, bueno, este restaurante tiene dos, digamos, platos, no tiene mucho relativo al pesce, o sea que no es de ninguna de las dos islas. Il contorno no es el borde del plato, el contorno es quello che noi diciamo guarnición, ¿sí? La guarnición es contorno en italiano, que puede ser una ensalada, o sea, un contorno di verdure, puede ser una ensalada, pero ahí tiene otro tipo de contorno. Y el dessert, o dolce, que sería la palabra italiana, aunque usen la extranjera, sería el postre. Y con algunos que seguramente algunos de esos postres conocen, ¿no? El significado de los postres que menciona ahí. Seguro que sí. ¿Le suena alguno? Sí. Dígame que sí. Algunos de esos postres. Sí, Ecco. Yo sé que no es horario para hablar de eso, pero es todo rico lo que hay.
No sé si algún... ¿Fragole qué es? Le fragole son las frutillas. Le Y fragole. después dice panna cotta. Oh, No, acá lo tenemos, sí, panna cotta dice. No, digo, acá lo tenemos como un gusto, como un sabor de helado, la panna cotta. Pero en realidad es como una crema montata, es una mezcla de chantilly con americana. Es una bomba. Esa es la panna cotta. La vera panna cotta. Pues como crema cocida, si yo pienso en el significado de cada palabra. Panna en italiano es crema, sinónimo de crema. E cotta cocida, como jamón cocido, prosciutto cotto, para il jamon cocido. Beh, di questo menù, diciamo, l'idea, provate a leggerlo, el martedì vamos a tratar, la idea es que si lo logran encontrar, estos dibujitos que están a su derecha, es buscar cómo se dice en italiano, o sea, las palabras están dentro del menú, ¿sí? Solo eso. Lo que está a la derecha, a destra, di questo documento, ne parliamo la próxima porque la idea es replicar este diálogo, pero que ustedes, a futuro, lo digo como producción escrita, tomen ese diálogo y lo adapten a un menú propio de ustedes. O sea, en vez de elegir tagliatelle como elige esta persona, que elijan otro tipo de pasta. O sea, que le cambien la orden del pedido. O sea, que eligen de primero, de primo, que eligen de segundo, de dolce. Pero esa producción escrita nos tenemos que basar en el modelo y por eso lo hacemos el martes, ¿sí? El modelito guía. Después lo reemplazan porque es lo que guste comer. Es una pequeñísima muestra ese menú, ¿no? La cucina italiana es grandísima, así que es solamente una introduzione alla cucina italiana, diciamo, no? Bene, niente più. Solo questo, diciamo, come compito, ricapitolando. Ricordate questo esercizio 5 que están observando allí, para colocar las palabritas y demás. Anche questo del bar, completar questo que osservate qua sotto, de qué piden para comer y para tomar. Questo degli articoli, dei numeri e qua delle domande, ¿sí? Ahí tienen todos i compiti, diciamo, gli esercizi. E questo ovviamente es más que nada por ahora repaso en cuanto a la proveniencia de la persona. Más tipo libro, pero acá lo que están viendo, más tipo curso regular, digamos. Pero todo lo que han hecho hoy, palabra más, palabra menos, son 2 unidades, o sea, 2 meses de trabajo. Solo que yo corté, como verán, puse algunos ejercicios, ¿sí? Que apuntar a alguna situación. Pero si no, lleva 2 meses desarrollar ese tema. Non so se avete qualche domanda, qualche dubbio. ¿Avete qualche dubbio? Sí. no, seguramente a medida que vayamos haciendo, Ecco, van a surgir. surgirà. Bueno, se sorge, scrivete, fatemi qualche messaggio, qualcosa, si hay alguna palabra o algo. Insisto, sobre las preparaciones del menú, seguramente habrá palabras desconocidas, obviamente. No sé, soliola es el lenguado, por ejemplo. O sea, son palabras muy, muy técnicas, digamos, ¿no? De cómo le dicen a determinado plato. Pero la mayoría van a ver que no van a tener problema en cuanto a la comprensión del menú, en este caso, que sería lo más difícil, ¿sí? Bene, vi auguro una buona serata, una buona cena, già che stavamo hablando di questo, una buona cena e ci vediamo martedì prossimo per lo stesso canale. A martedì. A martedì. Buonasera. Buonasera. Ci vediamo. Buonanotte Buonasera. anche. Ci vediamo. Buonasera, ci vediamo. A presto. Ci vediamo.